Llegó con una maleta vieja y un bolso gastado en el hombro, y lo que encontró enfrente no era un hogar, era el retrato de un olvido. Las paredes descarapeladas, el solar cubierto de hierba, la cerca caída como si hubiera renunciado a proteger cualquier cosa. Todo el mundo en el pueblo dijo que había perdido la razón. Una viuda de 55 años, gastando lo poco que el marido dejó para comprar un pedazo de tierra que nadie quería. Pero Lourdes no estaba huyendo para esconderse. Estaba huyendo para por fin vivir. Y fue exactamente por no tener ya nada que perder que empujó aquel portón oxidado y decidió quedarse. Aprovecha ahora para comentar aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Escribe tu ciudad y tu país. Nos encanta saber que nuestros relatos llegan a tantos rincones diferentes. Y si te gustan estas historias, déjanos tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos cuentos. En los pueblos apartados de otros tiempos, relatos como este se repetían entre caminos de tierra y ríos olvidados. Lourdes tenía 55 años cuando enterró a Osvaldo. 33 años de matrimonio. 33 años compartiendo la misma cama, la misma mesa, el mismo silencio que con el tiempo se fue volviendo costumbre. Osvaldo no era mal hombre. Era simplemente un hombre callado, de esos que la vida del campo cría a montones, que trabajan de sol a sol y guardan todo por dentro hasta que el cuerpo no aguanta más. La enfermedad llegó sin aviso, una debilidad en la sangre que los médicos de la ciudad no supieron explicar bien, y en menos de 4 meses se llevó al hombre que Lourdes conoció cuando todavía era muchacha de trenza. Se quedó sola en una casa que de pronto parecía demasiado grande, con el eco de sus propios pasos haciéndole compañía y el olor de Osvaldo todavía pegado en las sábanas que no podía cambiar. El luto apenas se había enfriado cuando la familia de Osvaldo apareció. Gerardo, el hermano mayor, fue el primero en tocar la puerta, todavía con ropa oscura, con ese modo de quien ya llega con las cuentas hechas en la cabeza. Trajo a la cuñada Hilda y a 2 sobrinos que Lourdes apenas conocía de vista. Se sentaron en la sala como si la casa ya fuera de ellos y empezaron a hablar de herencia, de repartición, de valores, con una frialdad que le hizo sentir a Lourdes un sabor amargo subiendo por la garganta. Gerardo decía que la casa debía venderse, que el dinero de los ahorros tenía que repartirse entre todos los hermanos, que Lourdes podía irse a vivir en un cuartito en la parte de atrás de la casa de Hilda para no dar lata, para no quedarse sola a esa edad. Hablaba como si ella fuera un mueble viejo que había que guardar en algún rincón. Lourdes escuchó todo callada, como siempre lo hizo toda la vida, pero por dentro, algo que llevaba dormido mucho tiempo empezó a despertar. No era coraje, era algo más hondo. Era la certeza de que si no hacía algo, esa gente iba a tragarse lo poco que Osvaldo había dejado y ella iba a terminar sus días dependiendo de la caridad de personas que nunca la quisieron de verdad. Gerardo siempre la trató como una extraña, una mujer sencilla que tuvo la suerte de casarse con su hermano. Hilda hacía comentarios disfrazados de preocupación que cortaban más profundo que navaja afilada. Y los sobrinos ni se molestaban en disimular. Miraban cada rincón de la casa calculando cuánto valía cada pieza, cada olla, cada teja de ese techo. La repartición formal tardó semanas, con Gerardo presionando, amenazando con ir a los juzgados, diciendo que Lourdes no tenía capacidad de administrar nada sola. Pero la ley era clara, y el notario de la ciudad, un hombre justo llamado Pereira, se aseguró de que Lourdes recibiera lo que le correspondía por derecho. No era una fortuna, pero era suficiente para una mujer que nunca necesitó mucho. Y fue con ese dinero guardado en el forro del bolso, con la certeza caliente en el pecho de que necesitaba desaparecer de ahí antes de que Gerardo encontrara otra forma de quitarle lo que quedaba, que Lourdes tomó la decisión que nadie esperaba, ni ella misma. Vio el anuncio por casualidad, en un papel amarillento pegado en la pared de la notaría, escrito a mano con letra temblorosa. Rancho en venta, tantas hectáreas, casa en pie, agua en el terreno. El precio era tan bajo que parecía error, y cuando le preguntó a don Pereira, él explicó con paciencia.
El antiguo dueño, un viejo llamado Fermín, había muerto sin dejar hijos. Los parientes que aparecieron se llevaron lo que tenía valor fácil, las herramientas buenas, un becerro que se podía vender rápido, el radio, y dejaron el resto entregado al tiempo. Nadie quería esa tierra porque daba demasiado trabajo para quien no tuviera ganas de sudar. Pereira miró a Lourdes con una mezcla de preocupación y respeto, diciéndole que el lugar estaba en estado difícil, que necesitaba mucha mano para volver a hacer algo. Lourdes escuchó y no preguntó dos veces. Solo dijo que quería verlo con sus propios ojos. Tomó el transporte hasta el pueblo más cercano, uno de esos pueblos chicos de campo que parece haberse detenido en el tiempo, con calle de tierra, iglesia encalada en lo alto de una loma y un silencio que solo se rompía con el viento caliente pasando entre las casas bajas de ventana azul. El rancho quedaba a unos 30 minutos caminando por el camino de terracería, distancia que daba para ir y volver el mismo día sin apuro. Lourdes siguió a pie, cargando el bolso en el hombro y sintiendo el sol castigarle la nuca sin piedad. El paisaje se iba abriendo en campos de pasto seco, con árboles retorcidos levantándose aquí y allá, el suelo agrietado donde la lluvia no había caído en semanas, y el cielo de un azul tan profundo que parecía pesar sobre la tierra. Cuando divisó el rancho, el sol ya estaba bajando y pintaba todo de un dorado pesado, casi solemne, como si la luz estuviera preparando la escena a propósito. Lo primero que vio fue la cerca caída, los postes tumbados hacia un lado como soldados cansados que se rindieron. Después el solar tomado por la maleza, tan espesa que casi escondía el caminito de piedras que alguien, hace mucho tiempo, había acomodado con esmero y cuidado. Y allá al fondo, entre la hierba y el silencio, la casa. Era una construcción de adobe y ladrillo, sencilla pero sólida, con un corredor al frente apoyado en columnas de madera que el tiempo había hecho ladearse. Las paredes habían perdido casi todo el color, quedando apenas manchas de lo que algún día fue blanco, y las ventanas estaban abiertas de par en par como bocas abiertas, sin vidrio, sin nada, solo huecos oscuros que parecían mirar a Lourdes con curiosidad. Se quedó parada ahí un tiempo que no supo medir, sosteniendo el bolso con las dos manos, los pies plantados en esa tierra seca, mirando todo aquello con una atención que iba más allá de los ojos. El silencio era tan grande que se podía escuchar el propio corazón latiendo dentro del pecho. No había pájaro cantando, no había nada más que el viento pasando por la hierba seca y el sonido lejano de un agua corriendo en algún lugar que ella todavía no sabía dónde estaba. Y ahí, en ese silencio inmenso de atardecer, Lourdes sintió algo que no esperaba sentir. No sintió miedo, sintió paz. Una paz mezclada con cansancio, adolorida en los bordes, pero paz. Como si aquel lugar abandonado entendiera lo que ella traía cargando por dentro. Como si los dos, ella y el rancho, hubieran sido dejados de lado por el mundo y ahora se estuvieran mirando por primera vez con el reconocimiento de quien comparte la misma herida. Volvió al pueblo antes de que oscureciera y al día siguiente firmó los papeles en la notaría. El notario local, un hombre menudo de lentes gruesos llamado Teodoro, la miró por encima de los cristales y le preguntó si estaba segura, si sabía en lo que se estaba metiendo, que tierra abandonada no perdonaba a quien llegara sin estar preparado. Lourdes dijo que estaba segura, con la voz tranquila de quien ya pasó por cosas peores que hierba alta y paredes descarapeladas. Firmó con letra firme y gastó casi todo lo que tenía de la herencia en esa compra. Sobró poco, lo justo para comprar lo básico: arroz, frijol, harina, café, cerillos, petróleo, jabón, un paquete de velas gruesas y 1 litro de aceite. Separó todo dentro de la maleta junto con las 3 mudas de ropa que tenía, el cepillo de dientes, un jabón y el retrato de Osvaldo que guardaba dentro de la cartera. La mudanza fue al día siguiente, si es que se le puede llamar mudanza a una mujer sola, cargando una maleta y 2 bultos de provisiones por un camino de tierra. Llegó al rancho con el sol haciendo ese mismo dorado del día anterior, como si la luz hubiera guardado ese color especialmente para ella. Empujó lo que quedaba del portón, que gimió con un rechinido largo de madera cansada, y caminó por el solar pisando la maleza con cuidado,
mirando todo ahora con ojos de dueña. Aquello era de ella, no de Gerardo, no de la familia de Osvaldo, no de nadie más en este mundo, de ella, comprado con el dinero que era suyo por derecho, con la firma que era suya, con la decisión que solo ella tuvo el valor de tomar. Y si Dios estaba viendo, él sabía que aquello no era locura, era fe, la única fe que le quedó, fe en sí misma, fe en que todavía daba tiempo de vivir una vida que fuera verdaderamente suya. Entró a la casa empujando la puerta del frente, que resistió antes de ceder con un crujido seco de madera hinchada. El olor que salió de adentro era de humedad, de tierra mojada, de años y años de soledad acumulada como polvo en los rincones. La luz del atardecer entraba por las ventanas abiertas y dibujaba rectángulos dorados en el piso de cemento tosco, lleno de grietas y manchas oscuras, que parecían mapas de lugares que no existían. La sala tenía restos de muebles viejos, una mesa de madera pesada medio chueca, sillas sin respaldo apiladas en un rincón, un ropero con la puerta colgando de una sola bisagra. La cocina guardaba un fogón de leña que parecía firme todavía, cubierto de tizne y telarañas, pero sólido. 2 cuartos se abrían por el pasillo y un baño sin puerta completaba la casa, con una palangana de losa rajada descansando en el piso como pieza de museo olvidada. Lourdes dejó la maleta en el piso de la sala y se quedó parada ahí, respirando ese aire pesado de abandono, escuchando el silencio como si tuviera algo que decir. No era bonito, no era cómodo, no era nada de lo que cualquier persona sensata llamaría hogar, pero era el comienzo de algo que nunca había tenido, un lugar solo suyo, sin tener que pedir permiso, sin tener que agradecer, sin tener que tragarse las ganas de gritar. Esa noche, después de barrer el cuarto más chico con un manojo de ramas que arrancó del solar, después de sacudir un colchón viejo que encontró enrollado en uno de los cuartos, después de encender el fogón que le tomó 6 intentos hasta que prendió de verdad, Lourdes se sentó en el piso de la cocina con una taza de café negro y escuchó llegar la noche. Los grillos empezaron despacito y después se apoderaron de todo, cantando en un coro que parecía antiguo como el mundo. El viento entraba por las ventanas sin vidrio, trayendo olor a monte y a tierra humedecida por un sereno fino que empezaba a caer. Se acostó en el colchón que olía a tiempo guardado. Se cubrió el cuerpo con la única sábana que había traído y se quedó mirando el techo manchado de humedad mientras la vela se iba consumiendo despacito. Pensó en Osvaldo y sintió nostalgia, no del matrimonio, sino de la costumbre, de esa presencia callada que ya ni notaba que existía hasta que desapareció. Pensó en Gerardo y sintió el estómago apretarse de un coraje frío, pero empujó eso al fondo porque no iba a gastar energía en quien no lo merecía. Y pensó en sí misma, en Lourdes, en la mujer que había sido toda la vida y en la mujer que quizás todavía podía ser. Por primera vez en meses, desde que Osvaldo se enfermó, desde que la familia de él empezó a rondar como sopilote con ojo en carroña, Lourdes no sintió el peso que venía aplastándole el pecho cada noche antes de dormir. Sintió cansancio, sintió el cuerpo entero reclamando, sintió la soledad entrando por los rincones de la casa junto con el viento. Pero el miedo, ese miedo sordo que la había acompañado desde el día del velorio, se había quedado atrás, perdido en el camino de tierra, junto con todo lo que ya no quería cargar. Y antes de dormirse, con el canto de los grillos llenando cada silencio, Lourdes murmuró bajito que si Dios había puesto ese rancho en su camino, entonces había un motivo, y ella iba a descubrir cuál era, aunque le tomara el resto de la vida. Lourdes despertó con el cuerpo entero trabado, como si hubiera dormido encima de piedra. La espalda protestaba con cada movimiento, los brazos parecían más pesados que plomo, y las manos tenían ampollas en los dedos de tanto barrer hierba y quebrar ramas el día anterior. La luz del amanecer entraba por la ventana sin vidrio y traía consigo el calor que ya se anunciaba temprano en esa tierra de sol despiadado. Se quedó sentada en la orilla del colchón, mirándose las propias manos que siempre fueron de costura, de hilo fino, de puntada menuda,
y que ahora iban a necesitar aprender a agarrar azadón, machete, martillo, cosas que en 55 años de vida nunca habían sido trabajo suyo. Respiró hondo, se levantó y fue a hacer café en el fogón de leña, porque el café era lo único que daba valor cuando todo lo demás faltaba. Los primeros días fueron una guerra silenciosa entre Lourdes y el abandono. Empezó por la casa, un cuarto a la vez, como quien cose una pieza complicada y va puntada por puntada sin prisa de llegar al final. Barrió la sala sacando capas de tierra, hojas secas, pedazos de revoque que se habían caído de las paredes, restos de nidos de pájaro que se habían hecho casa en los rincones del techo. Restregó el piso de cemento con agua y jabón hasta quitar las manchas más gruesas y hasta que los brazos le ardieran de cansancio. Limpió el fogón con ceniza y arena, quitando la costra de tizne que cubría los ladrillos. Desatapó la chimenea con un alambre largo que encontró detrás de la casa y lavó cada olla vieja que halló en el mueble de la cocina, separando las que todavía servían de las que ya eran pura chatarra. Le tomó 3 días solo la sala y la cocina para quedar en un estado que se pudiera llamar decente, y al final del tercer día, cuando se detuvo a mirar el resultado con la luz del atardecer entrando por la ventana, Lourdes sintió algo apretarle el pecho, que no era tristeza, era orgullo, pequeño y cansado, pero orgullo. El solar era otro desafío entero. La maleza se había apoderado de todo como si fuera la verdadera dueña de aquel lugar, y Lourdes hubiera llegado como intrusa. Empezó con el machete viejo que encontró recargado en la pared de atrás. La hoja medio roma, pero todavía cortaba si le ponía fuerza. Cortaba la hierba temprano en la mañana, antes de que el sol se pusiera bravo, y por la tarde quemaba los montones secos en un rincón del terreno, con cuidado de no dejar que el fuego se pasara del límite. El trabajo era de reventar el cuerpo. Cada hora de machete en el brazo dejaba dolores que subían de la muñeca al hombro y bajaban de regreso como corriente eléctrica. Las ampollas en las manos reventaron y se volvieron callos gruesos. La piel de los brazos se quemó de sol hasta pelarse y quemarse de nuevo, y la espalda dolía tanto de noche que Lourdes necesitaba dormir de lado encogida para aguantar hasta el día siguiente. Pero no paró. Cada metro de hierba cortada era un metro más de tierra limpia que era de ella. Cada montón de pasto seco ardiendo era una victoria chiquita contra el tiempo que había intentado tragarse aquel lugar entero. Fue en la segunda semana, mientras limpiaba el solar lateral, que Lourdes descubrió algo que cambió la forma en que veía aquel rancho. Detrás de la casa, escondida por la maleza más alta y tupida, había una puerta de madera trabada con un candado viejo de hierro que el óxido casi había devorado. Era un cuarto anexo, una especie de bodega o estudio que Lourdes no había notado la primera vez que visitó la propiedad, porque la vegetación cubría ese lado de la casa por completo. Intentó forzar el candado con las manos, después con una piedra, pero el hierro resistió a pesar de la edad. Guardó aquello en la cabeza como una pregunta sin respuesta, y siguió con el trabajo del día, pero no pudo dejar de pensar en esa puerta cerrada y en lo que estaría guardado detrás de ella durante todos esos años de abandono. La respuesta llegó de forma inesperada. Lourdes estaba limpiando los cajones de la cómoda vieja del cuarto grande, sacando trapos mohosos, papeles viejos y telarañas, cuando sus dedos tocaron algo duro y frío en el fondo del último cajón. Era una llave pequeña de hierro, amarrada a un pedazo de mecate, escondida debajo de un forro de periódico que se deshizo al tocarlo. Lourdes sostuvo esa llave en la palma de la mano como si sostuviera un secreto, y el corazón se le aceleró de ese modo que uno siente cuando sabe que está a punto de descubrir algo importante. Fue hasta la puerta cerrada, metió la llave en el candado con las manos temblando de ansiedad, y sintió el mecanismo girar pesado pero obediente, como si llevara años esperando a alguien que viniera a abrir. El cuarto era más chico de lo que imaginaba, del tamaño de una recámara apretada, con una ventanita alta por donde entraba un haz de luz débil, lleno de polvo suspendido. Había una mesa de madera pegada a la pared, una silla de palma con el asiento hundido, un estante tosco hecho de tablas apoyadas en ladrillos y encima de la mesa una caja de lata oxidada y una pila de cuadernos viejos amarrados con mecate.
Lourdes entró despacio, casi con reverencia, sintiendo que estaba entrando a un lugar que guardaba más que objetos. El olor era de papel viejo y humedad dulce, ese olor de tiempo guardado que parece tener peso propio. Abrió la caja de lata primero y encontró documentos del rancho, escrituras antiguas, recibos de compra de semillas, anotaciones de cosecha con fechas que se remontaban décadas atrás. Todo a nombre de Fermín Batista, el viejo que había vivido ahí antes de morir sin nadie, que continuara lo que empezó. Después abrió los cuadernos y fue ahí donde Lourdes sintió los ojos arderle. Fermín escribía con letra desaliñada pero esmerada, de esas letras de quien aprendió tarde y nunca perdió el respeto por la palabra escrita. En el primer cuaderno anotaba todo sobre la tierra, dónde sembrar frijol, dónde el suelo era mejor para la yuca, qué parcela agarraba más sol por la mañana, dónde el agua corría bajo el suelo en época de lluvias. Tenía dibujos hechos a mano, mapas sencillos del terreno con flechas y nombres que solo tenían sentido para quien conociera cada palmo de esa propiedad. En el segundo cuaderno, las anotaciones eran más personales. Fermín contaba sobre la esposa que había muerto joven, sobre los hijos que nunca vinieron, sobre la soledad que fue compañera de toda la vida. Contaba sobre las mañanas que amanecía sin ganas de levantarse, y se levantaba de todos modos, porque la tierra no espera por tristeza de nadie. Y en el fondo del último cuaderno, en una hoja suelta, doblada con cuidado, Lourdes encontró una nota que hizo que las lágrimas le cayeran de una vez. Fermín había escrito con letra más temblorosa, probablemente ya enfermo, palabras que Lourdes leyó en voz alta en el silencio de aquel cuarto empolvado. Decía que si alguien algún día encontraba ese cuaderno, que usara lo que estaba escrito ahí, que esa tierra era buena y agradecía el esfuerzo de quien tuviera paciencia con ella, que él no había logrado terminar lo que soñó hacer, pero que alguien lo iba a lograr, porque la tierra no se rinde con quien no se rinde con ella. Lourdes guardó la nota dentro de la cartera, junto con el retrato de Osvaldo, y se llevó los cuadernos adentro de la casa. Los leyó página por página con atención en los días siguientes, estudiando los mapas de Fermín, entendiendo el terreno a través de los ojos de alguien que había amado esa tierra por décadas. Y lo que era un rancho abandonado empezó a cobrar sentido. No era solo un pedazo de suelo sucio y olvidado, era el sueño incompleto de un hombre que murió solo, esperando que alguien viniera a terminar lo que él no tuvo tiempo de completar. Y Lourdes sintió el peso bonito de esa responsabilidad caerle sobre los hombros como un manto. No era carga, era propósito. Y si Dios había juntado la historia de Fermín con la de ella, si había hecho que esa nota sobreviviera a los años para llegar a sus manos en ese momento exacto, entonces era señal de que estaba en el lugar correcto. La primera persona del pueblo en aparecer en el rancho fue doña Carmen, una mujer de unos 65 años, delgada y fuerte como raíz de mezquite, con manos de quien trabajó toda la vida y ojos de quien ya vio de todo, pero todavía era capaz de asombrarse con algo. Llegó una mañana de martes trayendo un pan de elote envuelto en un trapo de cocina y una curiosidad que ni intentaba esconder. Dijo que había oído en el pueblo que una mujer de fuera había comprado el rancho del finado Fermín y que estaba viviendo ahí sola y que necesitaba verlo con sus propios ojos para creerlo. Lourdes la recibió con café recalentado y las dos se sentaron en el corredor, que ya estaba limpio y barrido, mirando el solar que Lourdes iba domando poco a poco. Doña Carmen miró todo con atención callada y después hizo una aprobación con la cabeza que valía más que cualquier halago hablado. Solo dijo que Lourdes trabajaba bien, que la casa ya tenía cara de gente y que si necesitaba cualquier cosa, nomás mandara recado con la chamaca que vivía con ella. Esa chamaca era Rita, una niña de unos 12 años, nieta de doña Carmen por parte de una hija que se había ido a la ciudad y dejó a la criatura para que la criara la abuela. Lourdes solo vio a Rita por primera vez la semana siguiente. Y no fue de cerca, fue de lejos, espiando desde detrás de un huizache que quedaba cerca de la cerca del rancho. Lourdes estaba escardando un cantero que Fermín había marcado en el cuaderno como bueno para hortaliza.
sudada y sucia de tierra hasta los codos, cuando sintió esa sensación de estar siendo observada. Volteó y vio los ojos grandes y curiosos de la niña, brillando entre las hojas, como animalito de monte listo que todavía no decide si corre o se queda. Lourdes fingió que no la vio, para no espantarla, y siguió trabajando. Pero en los días que siguieron, Rita aparecía siempre, cada vez un poco más cerca, como pajarito que se va acercando despacito cuando se da cuenta de que nadie le va a aventar piedra. Fue doña Carmen también quien le habló a Lourdes de Antenor. Dijo que era carpintero, viudo desde hacía unos 4 años. Hombre callado de manos grandes que hacía cualquier cosa con madera y no cobraba barbaridades a nadie. Vivía solo en una casa cerca de la entrada del pueblo y aceptaba trabajo a cambio de servicio cuando el cliente no tenía dinero para pagar al momento. Lourdes necesitaba ayuda con la cerca, con las ventanas que ya no tenían marco, con la puerta de atrás que no cerraba bien, con 100 cosas que el cuerpo de ella sola no iba a poder, aunque tuviera toda la terquedad del mundo. Se resistió a pedir ayuda porque había pasado la vida entera debiéndole favores a gente que después cobraba caro de otras maneras. Pero doña Carmen insistió con la sabiduría sencilla de quien conoce el orgullo y sabe que ayuda hasta cierto punto, y después estorba. Antenor apareció una tarde de miércoles, caminando por el camino de tierra con un morral de herramientas al hombro y el paso largo de quien conoce el camino sin necesitar pensarlo. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con hombros que la vida y el trabajo habían hecho anchos, pelo oscuro empezando a blanquear en las sienes y manos enormes con dedos gruesos que parecían hechos para agarrar martillo desde que nació. Tenía una expresión seria que podía confundirse con dureza, para quien no pusiera atención, pero los ojos eran de una amabilidad callada que Lourdes notó de inmediato. Caminó por el rancho evaluando cada cosa con la mirada profesional de quien ve lo que necesita hacerse antes de que alguien lo pida. Probó las paredes, empujó los marcos, miró las vigas del corredor, movió las bisagras de las puertas. Después, volvió hasta donde Lourdes esperaba y dijo con pocas palabras que se podía arreglar todo, que la estructura era buena, que Fermín había construido bien y que lo que el tiempo había estropeado las manos lo reparaban. Lourdes fue honesta desde el inicio. Dijo que tenía poco dinero, que casi todo se había ido en la compra del rancho y en las provisiones, y que no sabía cuándo podría pagar. Preguntó si aceptaba cobrar en partes, poco a poco, conforme ella fuera vendiendo lo que sembrara. Antenor se quedó callado un momento, mirando el solar limpio, los canteros que ella ya había empezado a preparar, el terreno que iba tomando forma bajo esas manos que no eran de carpintero pero que no le tenían miedo al trabajo. Después dijo que aceptaba, que podía pagar cuando pudiera, y que empezaba la semana siguiente por lo más urgente. No hizo ceremonia, no hizo caridad disfrazada, fue simplemente una conversación entre dos personas que entendían el valor del trabajo y de la palabra empeñada. Se fue caminando por el mismo camino, con el mismo paso largo, y Lourdes se quedó parada en el corredor viéndolo alejarse, sintiendo que algo en la soledad de aquel rancho había cambiado de peso. Ya no era solo ella contra el mundo, y eso hacía una diferencia que las palabras ni siquiera alcanzaban a nombrar. La semana siguiente, mientras Antenor empezaba a trabajar en la cerca y las ventanas, Lourdes se dedicó a lo que Fermín había llamado en el cuaderno parcela de oro, un tramo de tierra atrás de la casa que, según las anotaciones, agarraba sol de mañana y sombra de tarde, con un suelo oscuro y suave que era perfecto para hortaliza. Siguió las instrucciones del cuaderno como si fueran escritura sagrada. Cavó los canteros en la medida que él indicaba. Mezcló la tierra con estiércol seco que encontró detrás de lo que algún día fue un corral, y sembró las primeras semillas que compró en la tienda del pueblo con los centavos que todavía le quedaban: cilantro, cebollín, lechuga, jitomate y chile. Regó con agua que cargaba en cubeta del arroyo que pasaba en el límite del terreno, ida y vuelta 3 veces al día, la cubeta pesándole en los brazos, el agua salpicándole las piernas a cada paso, el sol castigando sin compasión. Era trabajo de quien no tiene opción,
o lo hace o no come. Y la tierra respondió: no de inmediato, porque tierra buena sabe que la prisa no combina con raíz fuerte. Pero en la tercera semana, cuando Lourdes ya pensaba que las semillas habían muerto ahogadas de tanta esperanza depositada en ellas, aparecieron los primeros brotes, puntitos verdes perforando la tierra oscura como si pidieran permiso para existir. Lourdes vio esas hojitas diminutas una mañana de sol y se quedó agachada ahí por tanto rato que las rodillas le reclamaron de dolor cuando intentó levantarse. Pasó los dedos cerca de los brotes sin tocarlos, con miedo de lastimarlos, con una delicadeza que no usaba con nada más en la vida. Eran solo hojitas de cilantro y cebollín, cosas sencillas que brotan en cualquier parte. Pero para Lourdes, en ese momento, eran la prueba concreta de que ese rancho no estaba muerto, de que ella no estaba loca, de que la decisión de gastar todo lo que tenía para comprar un pedazo de tierra olvidado por el mundo no había sido desesperación, había sido fe. Y la tierra estaba respondiendo a esa fe con el único lenguaje que conocía: vida brotando del suelo, verde naciendo de la nada, futuro empujando la cáscara de la semilla hacia arriba como quien empuja la tapa de un ataúd y dice que todavía no es hora de rendirse. Los días fueron pasando y el rancho fue cambiando despacito, como enfermo que va sanando sin prisa. La cerca quedó en pie, firme, con postes nuevos que Antenor clavó en el suelo, con la precisión de quien hace eso desde hace 30 años. Las ventanas ganaron marcos de madera sencillos que abrían y cerraban bien, y la puerta de atrás fue cambiada por una que Antenor hizo en su taller, de madera lisa que olía a serrín fresco. Lourdes escuchaba el sonido del martillo y la sierra durante el día, y ese ruido se volvió la música de la reconstrucción, se volvió compañía en los días en que el silencio todavía pesaba. Antenor era hombre de pocas palabras, trabajaba concentrado y callado, pero a la hora de la comida aceptaba el plato que Lourdes le ofrecía con una educación tranquila, y los dos comían sentados en el corredor, mirando el solar, sin la obligación de llenar cada silencio con plática. Y en esos silencios compartidos fue donde Lourdes empezó a darse cuenta de que Antenor también cargaba una pérdida vieja dentro del pecho, un dolor que él había aprendido a domesticar con el trabajo de las manos, así como ella estaba aprendiendo a domesticar el suyo con el trabajo en la tierra. Rita, la nieta de doña Carmen, ya no espiaba desde lejos. Había llegado hasta la cerca un día, después hasta el corredor, y en algún momento simplemente apareció dentro del solar, ayudando a Lourdes a cargar cubetas de agua sin que nadie se lo pidiera. Era una niña de pocas sonrisas y mucha atención, de esas criaturas que el campo cría con más silencio que palabra, que observan todo con ojos grandes y guardan las preguntas para hacerlas cuando estén listas. Lourdes no forzó ninguna conversación, simplemente dejó que la niña fuera llegando a su tiempo, como había hecho con todo lo demás en ese rancho, y poco a poco Rita se fue volviendo presencia fija, apareciendo tempranito para ayudar en la huerta, volviendo por la tarde para acarrear agua, quedándose hasta que el sol bajara y doña Carmen mandara llamarla. A la niña le gustaba escuchar a Lourdes contar sobre los cuadernos de Fermín, sobre lo que cada cantero producía mejor, sobre el nombre de las plantas que estaban brotando, y a Lourdes le gustaba tener a alguien a quien contarle, alguien que la miraba no con lástima ni con juicio, sino con esa admiración limpia que solo un niño puede tener. La huerta crecía un poco cada día, y Lourdes ya podía ver la forma de lo que iba a hacer. Los canteros de cilantro estaban verdes y perfumados. El cebollín crecía fuerte en hileras que Fermín hubiera aprobado. La lechuga ya formaba matas pequeñas y bonitas que Lourdes regaba con el cuidado de quien cuida hijos. El jitomate y el chile iban más despacio, pero ya mostraban hojas firmes y promesa de fruto. Y mientras la huerta crecía, Lourdes iba creciendo junto, de maneras que ella misma solo notaba cuando se detenía a fijarse. El cuerpo que siempre fue de costura se estaba poniendo fuerte, con músculos en los brazos que no sabía que podía tener a los 55 años, y las manos callosas agarraban el azadón con una firmeza que semanas antes hubiera parecido imposible. La cara quemada por el sol tenía pecas y líneas de expresión que no eran de vejez,
eran de viento y de trabajo y de una vida que por fin estaba siendo vivida a cielo abierto. Y en los ojos, cuando se miraba en el espejo rajado del baño, había algo diferente. Ya no era esa mirada vacía de mujer que perdió al marido y perdió el rumbo. Era la mirada de alguien que despertaba cada día sabiendo para qué. La primera vez que Lourdes fue al mercado del pueblo a llevar lo que la tierra había dado, despertó antes de que saliera el sol. Cosechó todo con las manos temblorosas de ansiedad, eligiendo las mejores matas de lechuga, los manojos de cilantro más verdes y perfumados, el cebollín cortado en la medida justa. Acomodó todo en un canasto forrado con trapo limpio que doña Carmen le había prestado, y caminó hasta el pueblo con el peso de aquel canasto en los brazos y un peso mayor dentro del pecho, el miedo de que nadie comprara, de que todo aquello no valiera nada, de que las semanas de trabajo brutal terminaran en una humillación silenciosa frente a personas que ya pensaban que estaba loca. Armó el puesto chiquito en un rincón del mercado, acomodó las verduras con el esmero de quien sabe que la presentación es la mitad del valor, y esperó. La gente pasaba, miraba, algunos hasta se detenían a oler el cilantro, pero seguían adelante sin comprar nada. Lourdes se quedó ahí parada con el sol subiendo y el corazón bajando, sintiendo la frustración apretarle la garganta como mano invisible. Fue doña Carmen quien salvó esa primera mañana. Llegó con pasos firmes y voz fuerte que todo el mercado escuchó, diciendo que esa lechuga estaba bonita como no había visto en mucho tiempo, que se iba a llevar 4 matas y que quien no comprara se iba a arrepentir cuando se acabara. Después vino Rita trayendo a una vecina que se llevó cilantro y cebollín, y despacito, como río que empieza en un hilito y se va ensanchando, otras personas fueron llegando, probando, comprando. Al final de la mañana Lourdes había vendido casi todo y regresó al rancho con dinero en la bolsa, que no era mucho, pero era suyo, sacado de la tierra con sus propias manos, y eso hacía que esas monedas pesaran más que oro. Contó el dinero sentada en el corredor, separó lo que iba para provisiones, lo que iba para semillas nuevas y lo que guardó en una bolsita de tela dentro del ropero para ir pagándole a Antenor poco a poco. Que era poco, era casi nada por el tamaño del trabajo, pero era el comienzo de algo que Lourdes nunca había tenido en toda su vida, dinero que ella misma había ganado, sin depender de marido, sin depender de nadie. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Lourdes abrazó como quien abraza una oración. Despertaba con el sol, atendía la huerta, regaba, escardaba, cosechaba lo que estaba a punto. Iba al mercado cada semana y cada vez vendía más, porque las mujeres del pueblo fueron notando que las verduras de Lourdes eran frescas, bonitas y bien cuidadas. El dinero fue entrando despacito y constante, como lluvia fina que no hace ruido, pero moja la tierra por dentro. Lourdes pagó la primera parte a Antenor, quien aceptó sin ceremonias y solo dijo que no había prisa. Compró más semillas, sembró más canteros, expandió la huerta siguiendo los mapas que Fermín había dibujado en los cuadernos, y la tierra fue respondiendo a cada cuidado con una generosidad que parecía personal, como si el suelo estuviera agradecido por tener al fin a alguien que le pusiera atención de nuevo. Fue en ese periodo de esperanza creciente que Lourdes vio a Bonanza por primera vez. Venía de regreso del mercado una tarde de sábado, caminando por el camino de tierra con el canasto vacío y el cuerpo cansado, cuando se detuvo a descansar cerca de la cerca de un potrero que pertenecía a don Néstor, un ranchero de la zona que criaba unas pocas cabezas de ganado más por costumbre que por negocio. Y ahí, separada de las otras vacas que pastaban indiferentes, había una vaca color canela de ojos grandes y húmedos que estaba parada cerca de la cerca, mirando a Lourdes de un modo que no era de animal común. Era una mirada fija, tranquila, casi humana, como si la vaca estuviera intentando decir algo que la boca no le dejaba soltar. Lourdes se quedó parada mirándola de vuelta, sin saber bien por qué no podía desviar los ojos, y sintió algo extraño en el pecho que solo después iba a entender. Era reconocimiento, esa sensación de encontrar un igual donde nadie espera encontrarlo. Preguntó por la vaca en la tienda del pueblo, y don Tertuliano, el dueño de la tienda que sabía de todo y de todos,
Le explicó que esa vaca había sido de Fermín. Era la única que criaba, mansa como perro, daba buena leche y nunca dio problema. Cuando Fermín murió, don Néstor se quedó con ella porque nadie más la quiso. Pero la vaca nunca se juntó con las otras. Se quedaba siempre en una esquina sola, cerca de la cerca que daba al camino, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Lourdes escuchó aquello y sintió el corazón apretársele porque entendía lo que era esperar por alguien que no va a volver. Y tomó la decisión ahí mismo, sin pensarlo dos veces. Iba a comprar esa vaca en cuanto tuviera el dinero, porque si Bonanza, el nombre que Lourdes ya le había puesto en la cabeza, había sido de Fermín, entonces pertenecía a ese rancho tanto como la tierra y las paredes. Le tomó 3 semanas más de mercado juntar lo suficiente. Don Néstor no pedía mucho por la vaca. Dijo que ya estaba vieja y no valía la pena mantenerla. Y cuando Lourdes ofreció lo que tenía, él aceptó sin regatear, probablemente aliviado de deshacerse de un animal que no daba ganancia. Lourdes fue a buscar a Bonanza a pie, jalándola por la cuerda con una paciencia que la sorprendió hasta a ella misma, porque la vaca caminaba a su paso, despacito y firme, como si ya supiera el camino de regreso. Y cuando llegaron al rancho y Lourdes abrió el portón de la cerca, que Antenor había arreglado, Bonanza entró al terreno e hizo algo que Lourdes nunca iba a olvidar. Se detuvo en medio del solar, levantó la cabeza y miró alrededor despacio, como quien reconoce un lugar antiguo, y después soltó un mugido bajo y largo que pareció de alivio, como si estuviera diciendo que había vuelto a casa. Lourdes se quedó parada viendo esa escena con los ojos llenos de agua y una certeza caliente en el pecho de que las cosas se estaban acomodando en un orden que no era de ella, era de algo más grande, algo que no necesitaba entender para confiar. Bonanza se instaló como si nunca se hubiera ido. Pastaba en el terreno de atrás donde Lourdes había dejado crecer el pasto a propósito, daba leche cada mañana, poca pero buena, cremosa y dulce como solo vaca de pasto natural da. Y Lourdes aprendió a hacer queso con doña Carmen, que fue a pasar una tarde entera enseñándole el proceso con la paciencia de quien le enseña a una hija. Queso fresco sencillo, de cuajo, que Lourdes empezó a vender en el mercado junto con las verduras y que se volvió éxito entre las mujeres del pueblo, porque tenía sabor de cosa hecha con cuidado y tiempo. El dinero fue mejorando, y Lourdes pudo comprar pintura para pintar la fachada de la casa, un blanco limpio que brillaba con el sol de la tarde, como una declaración de vida hecha para que la viera quien quisiera desde lejos. Compró semillas de flor que sembró en los canteros del frente, cempasúchiles y claveles que brotaron en colores tan vivos que parecían encendidos. La casa fue ganando cortinas en las ventanas, hechas por la propia Lourdes con tela barata, que bordó por las noches con la misma habilidad de costura que siempre tuvo, y el olor a abandono que había recibido a Lourdes el primer día fue siendo reemplazado por el olor a café recién hecho, a queso curándose, a tierra mojada y a flores que insistían en ser bonitas incluso en esa tierra dura. Antenor seguía apareciendo, pero ya no era solo por trabajo. Se quedaba más tiempo en el corredor después de terminar la chamba. Aceptaba el café que Lourdes le ofrecía con más naturalidad. Contaba historias cortas sobre la vida en el pueblo, con esa voz grave y pausada de quien pesa cada palabra antes de soltarla. Y Lourdes fue sabiendo poco a poco, sin preguntar de más, que él había enviudado de una mujer llamada Alcira, que murió de una fiebre fuerte que las medicinas de la ciudad no pudieron curar. Que él había pasado 2 años sin querer hablar con nadie, encerrado en el taller haciendo muebles que nadie le había encargado, porque era la única forma que conocía de no pensar, y que doña Carmen fue quien lo sacó de ese hoyo, apareciendo en el taller con pan de elote, y la terquedad de quien no acepta ver a la gente hundirse sin tender la mano. Lourdes escuchó todo con el respeto de quien sabe el peso que carga la pérdida, y no hizo comentario, porque a veces lo mejor que uno puede ofrecer es el silencio de quien entiende sin necesitar explicación. La noticia de que Lourdes estaba prosperando en el rancho de Fermín corrió despacito por los caminos de tierra y por los hilos de conversación del campo
hasta llegar a donde ella no quería que llegara. Gerardo se enteró de que la cuñada que él había tratado como peso muerto estaba en pie, con casa pintada, huerta produciendo, vaca dando leche, vendiendo en el mercado, pagando sus cuentas y viviendo una vida que no le debía nada a nadie. Y Gerardo era hombre que no soportaba ver a una mujer salir adelante donde él pensaba que debía estar fracasando. Había pasado la vida entera creyendo que Lourdes era una criatura débil, que solo existía porque Osvaldo la mantenía, y la idea de que ella estaba no solo sobreviviendo, sino creciendo sin la familia de él, era una ofensa personal que no podía dejar pasar. La primera carta llegó por correo, escrita con letra de abogado que Gerardo había contratado en la ciudad. Decía que la compra del rancho estaba siendo cuestionada legalmente, que había irregularidades en el proceso de repartición, que Lourdes había usado dinero que pertenecía al patrimonio de la familia antes de que la división formal se completara. Lourdes leyó esa carta sentada en el corredor con las manos temblando, no de miedo, sino de coraje, un coraje viejo que venía de años tragándose desprecios callada, de décadas siendo tratada como menos de lo que era. Guardó la carta en el cajón y siguió con el trabajo del día porque la huerta no iba a esperar por pleitos de familia y la tierra no entendía de abogados. Pero Gerardo no era hombre de mandar carta y esperar respuesta. 2 semanas después apareció en persona, llegando al pueblo en un carro prestado de algún conocido, con el mismo abogado al lado y Hilda en el asiento de atrás, con una expresión de satisfacción mal escondida. Encontraron a Lourdes en el mercado, vendiendo las verduras de la semana, y Gerardo se acercó con esa sonrisa que Lourdes conocía bien, la sonrisa de quien ya decidió que va a ganar y solo está haciendo teatro antes de cobrar la victoria. Dijo fuerte, para que todo mundo escuchara, que ese rancho había sido comprado con dinero que no era de ella, que la repartición no estaba cerrada, que él iba a demostrar ante la ley que Lourdes había actuado de mala fe y que el juez iba a obligarla a devolver todo. Lourdes sintió el mundo estrecharse alrededor, la gente del mercado mirando, el silencio pesado formándose, y tuvo que sostenerse del puesto para no dejar que las piernas le temblaran frente a ese hombre. Respondió con la voz más firme que pudo encontrar dentro del pecho, diciendo que el dinero era suyo por derecho, que el notario Pereira lo había garantizado, que la compra era legal y que Gerardo podía traer a quien quisiera, que ella no se iba a ir de esa tierra. Gerardo se puso rojo porque no esperaba resistencia, esperaba a la misma Lourdes callada y sumisa que conocía. El abogado lo jaló del brazo y los dos se fueron prometiendo que iban a resolver aquello en los tribunales. Pero antes de irse, Gerardo se volteó y dijo algo que cortó hondo. Dijo que Osvaldo tendría vergüenza de ver lo que ella estaba haciendo, que estaba deshonrando la memoria de su hermano, gastando el dinero de la familia en un hoyo de tierra en el fin del mundo. Y esas palabras dolieron más de lo que Lourdes dejó ver, porque Osvaldo era el único de la familia de él que nunca la hizo sentir pequeña, y usar su nombre como arma era una crueldad que solo Gerardo sería capaz de cometer. Esa noche, Lourdes no durmió. Se quedó sentada en el corredor a oscuras, escuchando los grillos y el viento, con el retrato de Osvaldo en la mano, intentando recordar su cara sin que el dolor estorbara. Y pensó que tal vez Gerardo tenía razón. Tal vez estaba equivocada, tal vez había cometido una locura, tal vez hubiera sido mejor quedarse callada en el rincón que la vida le había reservado. Pero cuando el pensamiento vino junto el recuerdo de Osvaldo en la semana antes de morir, apretándole la mano con una fuerza que el cuerpo ya no tenía y diciéndole bajito que ella era más fuerte de lo que sabía, que solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Y Lourdes guardó el retrato de vuelta en la cartera y se limpió los ojos con el dorso de la mano, porque no iba a llorar por Gerardo. Iba a llorar por Osvaldo, sí, cuando quisiera, y por el tiempo que necesitara, pero por Gerardo no. Él no merecía sus lágrimas. Los días que siguieron trajeron el peso de la amenaza junto con el peso del trabajo. Lourdes mantuvo la rutina porque parar era morirse, y mientras las manos removían la tierra y el cuerpo se ocupaba con las tareas del rancho,
La cabeza iba y venía en esa carta de abogado, tratando de calcular si Gerardo realmente tenía base legal para quitarle lo suyo. Doña Carmen se dio cuenta de que algo andaba mal, cuando vio a Lourdes más callada de lo normal, con ojeras profundas y un temblor en los labios que delataba noches mal dormidas. Insistió hasta que Lourdes le contó todo, y cuando escuchó, puso una cara de indignación que parecía capaz de tumbar pared. Dijo que Gerardo era hombre chiquito con ambición grande, que de ese tipo ella conocía de sobra, y que Lourdes no debía enfrentar eso sola. Iba a hablar con don Teodoro, el notario, que entendía de leyes y podía orientar mejor que cualquier vecina preocupada. Don Teodoro recibió a Lourdes en la notaría con atención seria y pidió ver todos los documentos: la escritura de compra, el recibo de la repartición que Pereira había emitido en la ciudad, la carta del abogado de Gerardo. Examinó todo con ojos de quien lee letra chiquita por oficio y por vocación, y después se quitó los lentes y los limpió con el pañuelo en un gesto lento que Lourdes ya reconocía como preludio de noticia importante. Dijo que la compra estaba legal, que el dinero utilizado era de la parte legítima de Lourdes en la repartición, que no había irregularidad alguna y que la amenaza de Gerardo era presión de quien estaba acostumbrado a intimidar y pensaba que funcionaba con todo el mundo. Pero avisó también que Gerardo podía llevar eso adelante en los juzgados aún sin tener razón, porque a veces basta con tener dinero para abogado para convertir mentira en demanda, y que Lourdes debía prepararse para esa posibilidad. Mientras la amenaza de Gerardo flotaba como nube oscura en día de calor, cosas extrañas empezaron a pasar en el rancho. Una mañana, Lourdes encontró la cerca de atrás tumbada, los postes que Antenor había clavado con tanto cuidado arrancados y tirados a un lado, como si alguien hubiera usado fuerza a propósito. Bonanza estaba suelta pastando en el camino, y Lourdes tardó más de una hora en traerla de regreso. A la semana siguiente, parte de la huerta amaneció pisoteada, los canteros de lechuga y jitomate destruidos por marcas de bota pesada que ningún animal dejaría. Y una noche de jueves, alguien aventó tierra y piedras dentro del arroyo, en el punto exacto donde Lourdes recogía agua, ensuciando el nacimiento y obligándola a caminar casi el doble de distancia para encontrar agua limpia. No eran coincidencias, eran ataques calculados, hechos para cansar, para desmoralizar, para hacer que Lourdes se rindiera sin que hubiera prueba de quién estaba detrás. Lourdes reconstruyó cada cosa que le destruyeron. Levantó la cerca de nuevo, esta vez reforzando con alambre que Antenor trajo sin cobrar. Resembró los canteros pisoteados, trabajando bajo el sol con una furia silenciosa que era más fuerte que el cansancio. Limpió el nacimiento con sus propias manos, sacando piedra por piedra del agua hasta que volvió a correr limpia. Y con cada sabotaje reconstruido, con cada destrozo reparado, Lourdes sentía que se ponía más dura, más enraizada en esa tierra, como si el propio acto de resistir fuera una especie de abono que la hacía crecer más fuerte. Antenor se puso furioso cuando vio los destrozos y quiso ir a pedir cuentas al pueblo, pero Lourdes le pidió que no fuera, no porque tuviera miedo, sino porque no iba a darle a Gerardo la satisfacción de ver que había logrado alterar a alguien aparte de ella. La gente del pueblo empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Doña Carmen habló con otras mujeres que les contaron a sus maridos, que hablaron entre ellos en los corrillos de la tienda y la cantina. Y poco a poco se fue formando una indignación colectiva, silenciosa al principio, como brasa que se mantiene roja por dentro sin mostrar llama, pero que crecía con cada historia que circulaba sobre la viuda que estaba siendo perseguida por querer vivir en paz en la tierra que compró con su propio sudor. Rita aparecía todos los días más temprano y se quedaba hasta más tarde, como si quisiera proteger a Lourdes con la presencia de quien todavía no tiene edad para pelear, pero ya tiene tamaño para importarle. Y Lourdes, aun con el miedo tocando a la puerta cada noche junto con el viento, se negaba a retroceder. Había llegado ahí con una maleta y una decisión, y nadie, ni Gerardo, ni 100 abogados, ni el mundo entero iba a hacer que soltara lo que Dios había puesto en su camino. Fue una tarde de miércoles, cuando Lourdes estaba en el fondo del terreno podando la huerta,
que Gerardo volvió. Esta vez no vino solo, trajo al abogado, a Hilda y a 2 hombres que Lourdes no conocía, pero que tenían cara de quien obedece órdenes por dinero. Entraron por el portón sin pedir permiso y caminaron por el solar como si aquello fuera de ellos. Los zapatos de ciudad pisando la tierra que Lourdes había limpiado con sus propias manos, los ojos evaluando cada mejora, como si estuvieran calculando cuánto podían quitarle. Gerardo se paró en medio del solar y dijo que había venido por última vez, que el abogado iba a meter la demanda en el juzgado la semana siguiente pidiendo la anulación de la compra y que, si Lourdes tenía buen juicio, aceptaba salirse por las buenas, porque por las malas iba a ser peor para todos, sobre todo para ella. Lourdes bajó de la huerta con el azadón en la mano y caminó hasta donde estaba Gerardo con pasos que no temblaban y ojos que no se desviaban. El sudor le escurría por la cara sucia de tierra y el vestido de trabajo estaba manchado de verde y de barro, pero nunca había parecido tan entera frente a ese hombre. Se detuvo a 2 pasos de él y dijo que no se iba a ir, que esa tierra era de ella, que la ley estaba de su lado y que él podía traer a quien quisiera, que ella iba a estar ahí plantada como las raíces que había metido en ese suelo. Gerardo perdió la compostura. Avanzó un paso hacia ella con el dedo apuntando y la voz gruesa diciendo que ella no era nadie, que era una mujer vieja y sola que no iba a aguantar el peso de un pleito de verdad, que él la iba a aplastar en el juzgado y a tomar esa tierra para venderla a quien pagara lo que valía. Fue en ese momento que Antenor apareció. Venía llegando por el camino con el morral de herramientas al hombro, y al ver la escena en el solar, soltó todo en el suelo y entró por el portón con pasos rápidos. Se paró al lado de Lourdes, sin decir una palabra, solo se quedó ahí de pie, con esos hombros anchos y las manos grandes cerradas a los costados. Y justo detrás de él venía doña Carmen, que seguramente venía de visita y se encontró con el pleito. Y después vino Rita corriendo, con los ojos bien abiertos de preocupación. Y en cuestión de minutos, como si el pueblo entero hubiera sentido que algo estaba pasando, más personas fueron llegando. Don Tertuliano de la tienda, 2 mujeres que le compraban verdura a Lourdes cada semana, un vecino que vivía en el camino de abajo, todos deteniéndose en el portón o entrando al solar, formando una presencia que era más fuerte que cualquier palabra. Gerardo miró alrededor y por primera vez Lourdes vio algo en su cara que nunca había visto antes. Miedo. No miedo físico, sino el miedo de quien se da cuenta de que perdió el control de la situación, de que la gente que él creía que no importaba estaba ahí de pie diciendo sin hablar que no iba a permitir aquello impunemente. El abogado jaló a Gerardo del brazo murmurando algo sobre irse, sobre no armar escándalo frente a testigos, y Gerardo se soltó con violencia, pero retrocedió. Antes de salir miró a Lourdes con un odio tan concentrado que parecía veneno, y dijo que no se había acabado, que ella iba a recibir la citación y que ninguna bola de rancheros iba a cambiar lo que la justicia decidiera. Si estás deseando que Lourdes logre proteger lo que construyó con tanto sudor, déjanos tu like ahora y comparte esta historia con alguien que también crea que para empezar de nuevo nunca es tarde. Cuando Gerardo y los demás se fueron, Lourdes sintió que las piernas se le aflojaron y tuvo que apoyarse en la cerca para no caer. Doña Carmen la sostuvo del brazo de un lado y Antenor se quedó cerca del otro, y Rita fue a abrazar la cintura de Lourdes con esos brazos flacos de niña que tenían fuerza de gente grande, y ahí, en el solar del rancho que el mundo entero dijo que no valía nada, rodeada por personas que habían elegido estar ahí porque querían, Lourdes lloró. Lloró de miedo, de coraje, de cansancio y de una gratitud tan grande que le dolía en el pecho, porque por primera vez en su vida, Lourdes estaba rodeada de gente que estaba ahí no por obligación, no por interés, no por lazos de sangre que obligan convivencia sin cariño, sino por decisión pura y simple, y eso valía más que cualquier papel de notaría, más que cualquier sentencia de juez, más que cualquier cosa que Gerardo pudiera amenazar con quitarle. Él podía llevarse la tierra si la justicia fuera lo bastante ciega para permitirlo, pero lo que Lourdes había construido entre esas personas, eso nadie se lo llevaba. Y esa noche,
Acostada en la cama con el cuerpo agotado y los ojos hinchados, Lourdes no le pidió a Dios que hiciera justicia, solo le pidió fuerza para aguantar lo que viniera, y se durmió con la mano apoyada en el retrato de Osvaldo dentro de la cartera, como si él pudiera sentir del otro lado que ella estaba peleando y que no iba a parar. La citación llegó una mañana de lunes, traída por un hombre de sombrero que vino a caballo y entregó el sobre en la mano de Lourdes sin decir más de lo necesario. Lo abrió ahí mismo en el corredor, con los dedos sucios de tierra porque acababa de regar la huerta, y leyó las palabras escritas en lenguaje de tribunal que apenas entendía pero que pesaban como sentencia antes siquiera de haber juicio. Gerardo había metido demanda pidiendo la anulación de la compra del rancho, alegando que Lourdes había utilizado recursos del patrimonio antes de que concluyera formalmente la repartición y que, por lo tanto, la compra era nula de derecho. La audiencia estaba fijada para 3 semanas después, en el juzgado de la cabecera más cercana, frente a un juez que Lourdes nunca había visto y que iba a decidir si esa tierra seguía siendo suya o si todo lo que había construido en los últimos meses iba a volverse ceniza en la mano de un hombre que jamás sembró nada en su vida. Lourdes se sentó en la silla del corredor y se quedó ahí un tiempo que no contó, con el papel en el regazo y los ojos perdidos en el horizonte donde el cielo se encontraba con la tierra seca. Bonanza pastaba tranquila al fondo del terreno, las flores del frente se mecían con el viento tibio, y la huerta estaba verde y bonita como nunca había estado. Todo aquello podía acabarse por culpa de un hombre que creía que dinero y abogado compraban el derecho de pisotear a quien se le antojara. Sintió ganas de llorar, pero no lloró, porque las lágrimas de la noche anterior se habían llevado lo que necesitaba llevarse, y lo que quedó dentro del pecho era algo más duro, más callado, más parecido a la tierra bajo sus pies, que aguantaba sequía y lluvia y pisada, y seguía ahí firme cuando todo lo demás se iba. Don Teodoro leyó la citación en la notaría con expresión seria y después le explicó a Lourdes lo que necesitaba saber. La alegación de Gerardo no tenía fundamento sólido, porque la repartición había sido hecha y registrada por el notario Pereira en la ciudad, con todos los documentos firmados y los valores correctamente separados. El dinero que Lourdes usó para comprar el rancho era de su parte, legítima y documentada, y no había ninguna irregularidad que la justicia pudiera señalar si los papeles se presentaban como debían. Pero advirtió que Gerardo tenía abogado de ciudad, gente que sabía usar la ley como herramienta de presión, y que Lourdes iba a necesitar defenderse con más que la verdad, iba a necesitar testigos, documentos organizados y una presencia firme ante el juez que demostrara que ella no era la mujer incapaz que Gerardo intentaba pintar. Las 3 semanas previas a la audiencia fueron las más largas de la vida de Lourdes. Siguió trabajando porque el trabajo era lo único que mantenía al miedo en su lugar, encerrado en un rincón del pecho donde no estorbara a las manos. La huerta produjo una de las mejores cosechas desde que había empezado, con jitomates rojos y firmes, chiles grandes, lechuga crespa y verde como Lourdes nunca había visto brotar de esa tierra. Bonanza daba leche cada mañana con la regularidad mansa de quien cumple su papel sin necesitar aplauso, y el queso que Lourdes hacía ya tenía fama en el mercado, con mujeres encargando de una semana para otra. El rancho estaba bonito, vivo, produciendo, y la ironía de que todo aquello pudiera arrancársele justo cuando estaba en su mejor momento era una crueldad que Lourdes sentía en los huesos cada noche antes de dormir. Doña Carmen tomó las riendas de la organización como quien asume un puesto de guerra. Fue de casa en el pueblo y los alrededores hablando con la gente que conocía a Lourdes, que le compraba en el mercado, que había visto la transformación del rancho con sus propios ojos. Juntó testigos dispuestos a ir a la audiencia y hablar frente al juez sobre lo que sabían. Don Tertuliano de la tienda, que le daba pena admitirlo pero que al principio había dudado de Lourdes, tanto como cualquier otro en el pueblo, se ofreció a atestiguar que era comerciante honesta, que pagaba sus cuentas al día y nunca le quedó mal a nadie. 2 mujeres que compraban verdura cada semana dijeron que iban, porque la lechuga de Lourdes era la mejor que habían probado
y nadie se las iba a quitar sin pelea. Hasta don Néstor, el ranchero que le vendió a Bonanza, mandó decir que iba a atestiguar sobre la venta legal de la vaca y sobre el carácter de Lourdes. Antenor no dijo mucho sobre la audiencia en los días previos. Seguía apareciendo en el rancho, arreglando algo por aquí y reforzando algo por allá, con esa presencia callada que era más reconfortante que cualquier discurso. Pero una tarde, 3 días antes de la audiencia, paró el trabajo más temprano y se sentó en el corredor donde Lourdes estaba pelando yuca para la cena. Se quedó callado un rato, como siempre hacía antes de decir algo que importaba, y después habló con voz baja y firme diciéndole que pasara lo que pasara en la audiencia, ella no iba a estar sola, que él iba a estar ahí, que doña Carmen iba a estar ahí, que el pueblo entero iba a estar ahí, y que si el juez tenía ojos para ver la verdad, iba a ver que Lourdes había construido en ese rancho algo que la mayoría de la gente se pasa la vida entera tratando de construir sin lograrlo. Y después agregó, casi como si no hubiera planeado decirlo, que estaba orgulloso de conocerla, que desde que Alcira se había ido, él pensaba que ya no iba a encontrar a nadie que lo hiciera sentir que el mundo todavía valía la pena, y que Lourdes le había demostrado que estaba equivocado. No dijo más. Se levantó y se fue con el paso largo de siempre, y Lourdes se quedó ahí con la yuca en la mano y el corazón tan lleno que apenas le cabía dentro del pecho. El día de la audiencia amaneció con un cielo limpio de azul profundo que parecía lavado a propósito. Lourdes se puso la mejor ropa que tenía, un vestido de algodón oscuro que ella misma había cosido y planchado la noche anterior. Se recogió el pelo en un chongo firme y se calzó los zapatos que guardaba para ocasión especial, zapatos negros de tacón bajo que le apretaban un poco los pies acostumbrados a andar descalzos sobre la tierra. Llevó todos los documentos organizados en una carpeta de cartón que doña Carmen había arreglado, la escritura de compra, el recibo de la repartición, los comprobantes de pago y los cuadernos de Fermín, que decidió llevar sin saber bien por qué, tal vez porque sentía que la historia de ese rancho era más grande de lo que los papeles de notaría podían contar. La audiencia fue en la iglesia del pueblo de la cabecera, porque el juzgado era demasiado chico para la cantidad de gente que se presentó, y fue ahí donde Lourdes entendió el tamaño de lo que había pasado sin que ella se diera cuenta. Cuando llegó, acompañada de doña Carmen de un lado y Antenor del otro, la iglesia ya estaba casi llena. Había gente de su pueblo, gente de pueblos vecinos, mujeres que compraban en el mercado, hombres que conocían a Antenor y respetaban su palabra, familias enteras que habían escuchado la historia de la viuda que estaba siendo perseguida por el cuñado y que hicieron el esfuerzo de venir a mostrar que no estaban de acuerdo con aquello. Rita estaba sentada en la primera fila con los ojos brillando, de una ansiedad que intentaba esconder, mordiéndose el labio. Y cuando vio entrar a Lourdes, la saludó con la mano chiquita, en un gesto que decía todo lo que la voz no necesitaba decir. Gerardo estaba del otro lado, con el abogado de traje y corbata y Hilda junto a él, pero la expresión en su cara ya no tenía la misma confianza de antes. Miró la cantidad de gente que estaba ahí y Lourdes lo vio tragar saliva, porque una cosa era intimidar a una mujer sola en el solar de un rancho y otra completamente distinta era enfrentar a una comunidad entera en un espacio de justicia. El juez era un hombre de mediana edad, delgado y serio, de lentes redondos y expresión de quien no tiene paciencia para teatro. Abrió la sesión con formalidad breve y mandó al abogado de Gerardo presentar la acusación. El hombre habló como 20 minutos, en un lenguaje rebuscado que intentaba hacer parecer complicado lo que era simple, alegando irregularidad en la repartición, uso indebido de recursos del patrimonio, incapacidad de Lourdes para administrar bienes sola. Usó palabras grandes para esconder una verdad chiquita, que Gerardo quería lo que no era suyo y estaba usando la ley como pretexto para tomar lo que la decencia no permitía. Después fue el turno de Lourdes. Se levantó con las piernas que temblaban por dentro pero no por fuera. Caminó al frente y empezó a hablar con la voz de quien no tiene costumbre de discursos, pero sí tiene costumbre de verdad. Contó todo desde el principio.
Contó sobre los 33 años de matrimonio, sobre la muerte de Osvaldo, sobre la forma en que la familia de él apareció antes de que el cuerpo se enfriara, queriendo repartirse lo que quedaba como si fuera botín de guerra. Contó sobre la repartición legal hecha por el notario Pereira, sobre el dinero que era suyo por derecho, sobre la decisión de comprar el rancho, porque era la única oportunidad que tendría en la vida de tener algo verdaderamente suyo. Contó sobre el estado en que encontró la propiedad y el trabajo que hizo para transformar aquello en un lugar de gente, sobre las manos que sangraron de tanto limpiar, sobre las noches durmiendo en colchón viejo, sobre la soledad que casi se la tragó entera antes de que doña Carmen apareciera con pan de elote y humanidad. Y cuando terminó de hablar, el silencio en la iglesia era tan denso que se podía escuchar la respiración de cada persona sentada en esas bancas de madera. El juez llamó a los testigos. Uno por uno, la gente fue al frente a contar lo que sabía. Don Teodoro presentó los documentos y confirmó que la compra era legal, sin ninguna irregularidad que justificara anulación. Doña Carmen contó sobre el estado del rancho cuando Lourdes llegó y sobre la transformación que atestiguó con sus propios ojos, semana tras semana, trabajo tras trabajo. Don Tertuliano confirmó que Lourdes era comerciante honesta y que nunca había quedado mal. Al contrario, pagaba antes del plazo cuando podía. Antenor contó sobre el trabajo que hizo en el rancho y sobre el carácter de Lourdes, que siempre fue clara sobre lo que podía y lo que no podía pagar y que cumplía cada acuerdo con la seriedad de quien valora la palabra por encima de cualquier papel. Y entonces, al final, una mujer que Lourdes no conocía pidió hablar, que era una señora de un pueblo vecino que dijo que compraba los tés y las verduras de Lourdes en el mercado, y que esa mujer había hecho más por la comunidad en unos pocos meses que gente que llevaba décadas viviendo ahí. Dijo que Lourdes le había enseñado a hacer té de hierbabuena para el insomnio del marido, que le había regalado semillas de cilantro cuando no tenía dinero para comprar, y que si el juez le quitaba ese rancho a esa mujer, le estaría quitando mucho más que tierra y paredes, le estaría quitando la esperanza a todos los que creían que el trabajo honesto todavía valía de algo en este mundo. El juez pidió un receso y salió de la iglesia por casi una hora. Cuando volvió, la expresión no había cambiado, seguía seria y medida, pero los ojos tenían algo diferente que Lourdes no supo nombrar. Se sentó, se acomodó los lentes y empezó a hablar con voz clara que llegaba hasta el fondo de la iglesia sin necesidad de gritar. Dijo que había analizado todos los documentos presentados y que la compra del rancho por parte de Lourdes era perfectamente legal, realizada con recursos que le pertenecían por derecho de repartición debidamente registrada ante notario competente. Dijo que la alegación de irregularidad no encontraba respaldo en ningún documento ni hecho presentado y que, por el contrario, lo que quedaba claro era un intento de usar el sistema de justicia como instrumento de presión e intimidación contra una ciudadana que ejercía su derecho legítimo de propiedad. La sentencia fue directa. La demanda de Gerardo fue declarada improcedente y se le condenó a pagar los gastos del proceso. El juez agregó, mirando directamente a Gerardo con una severidad que hizo al hombre encogerse en la banca, que los intentos de intimidación y coacción patrimonial contra persona vulnerable eran conductas graves y que si hubiera cualquier nuevo intento de presión contra Lourdes, él personalmente se aseguraría de que las consecuencias fueran proporcionales a la gravedad del acto. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que la iglesia entera estallara en aplausos. Mujeres aplaudiendo con lágrimas en la cara, hombres asintiendo con la cabeza en aprobación, Rita brincando de la banca y corriendo a abrazar a Lourdes con una fuerza que casi las tumbó a las dos al piso. Doña Carmen lloraba sin pena ninguna, limpiándose los ojos con el mismo trapo de cocina que probablemente había envuelto pan de elote esa mañana. Y Antenor estaba ahí de pie, con los ojos rojos y la sonrisa más ancha que Lourdes le hubiera visto jamás a ese hombre, una sonrisa que valía por todas las palabras que él nunca iba a decir porque no necesitaba. Gerardo salió de la iglesia sin mirar a nadie, con Hilda detrás y el abogado ya guardando los papeles con la prisa de quien quiere distancia de aquel lugar.
Lourdes no volvió a saber de él. Dicen que regresó a la ciudad y nunca más tocó el tema. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, tal vez porque finalmente entendió que hay cosas que el dinero no compra y personas que la presión no quiebra. Lourdes volvió al rancho esa tarde con el corazón tan ligero que parecía haberse quitado un peso de la espalda que cargaba desde el día del velorio de Osvaldo. Entró por el portón que ahora era firme y bonito. Caminó por el solar limpio, donde las flores brillaban con los últimos colores del sol. Pasó por la huerta verde y perfumada. Le dio una caricia en la cabeza a Bonanza, que masticaba pasto con la tranquilidad de quien nunca se preocupó por sentencia de juez. Y entró a la casa que olía a café y a vida de gente. Se sentó en el corredor y se quedó mirando el horizonte donde el cielo se estaba pintando de naranja y morado. Y pensó en Fermín, en el viejo que había amado esa tierra toda su vida y muerto sin verla florecer de nuevo. Pensó que tal vez él estaba viendo desde algún lugar, tal vez sonriendo de ese modo que los hombres de campo sonríen cuando están satisfechos, más con los ojos que con la boca, y murmuró bajito un gracias que era para él, para Dios, para la tierra, para todo lo que había conspirado para ponerla ahí en ese momento exacto. Los meses que siguieron fueron de una paz que Lourdes no sabía que existía, una paz hecha de trabajo y rutina, de mañanas en el fogón de leña, de tardes en la huerta, de noches en el corredor escuchando a los grillos y al viento contar las mismas historias antiguas que contaban desde antes de que cualquier gente pisara esa tierra. La huerta creció hasta ocupar casi todo el fondo del terreno, con canteros organizados que Fermín hubiera reconocido como suyos si pudiera verlos. Lourdes empezó a vender no solo en el mercado de su pueblo, sino también en pueblos vecinos, llevando los productos en cajas que Antenor hizo a la medida para que cupieran en la carreta que un vecino prestaba cada semana. El queso de Bonanza se volvió marca registrada en la región, con gente encargando de lejos porque oyeron que era diferente a cualquier otro, y Lourdes descubrió que tenía mano para hacer cajeta también, una cajeta cremosa y oscura que vendía en frascos de vidrio que lavaba y reusaba con el cuidado de quien no desperdicia nada. La casa ganó una segunda pintada, esta vez con una franja azul abajo que Rita eligió y ayudó a pintar, embadurnándose más la propia cara que la pared, pero riéndose con una alegría que contagiaba hasta a Bonanza en el potrero. Ganó repisas en la cocina que Antenor hizo de madera con ensamble perfecto, sin un clavo, pura carpintería de quien respeta la madera como ser vivo. Ganó un jardín de hierbas que Lourdes sembró, siguiendo unas anotaciones sueltas que encontró en los cuadernos de Fermín: hierbabuena, estafiate, té limón, manzanilla, romero, plantas que crecían generosas y que Lourdes aprendió a secar y empaquetar en bolsitas de tela que vendía en el mercado como té. Las mujeres del pueblo empezaron a buscarla, pidiendo consejos sobre qué hierba servía para qué, y Lourdes compartía lo que sabía con la misma generosidad con que la tierra compartía con ella, sin cobrar de más, sin guardar secretos a quien necesitara. Antenor y Lourdes fueron quedando más cerca de un modo que ninguno de los dos planeó y ninguno intentó impedir. Él aparecía todos los días, ya no con pretexto de trabajo, sino con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar tanto como la cerca y las flores y la vaca mansa que mugía tempranito. Traía cosas chiquitas que hacían diferencia grande: un gancho nuevo para colgar la olla, una tabla de picar hecha de sobrantes de madera buena, un banquito para el solar que entregó sin ceremonia, diciendo que era para que no se quedara parada mientras pelaba la yuca. Y Lourdes lo esperaba cada tarde con un café más esmerado de lo necesario y un cuidado de arreglarse el pelo antes de que llegara que ella fingía no notar, pero que doña Carmen notaba desde lejos y comentaba con sonrisa de quién sabe de esas cosas. Fue una noche de diciembre, con el cielo lleno de estrellas y el olor a jazmín que Lourdes había plantado en la cerca del frente, que Antenor dijo lo que los dos ya sabían hacía meses, pero que ninguno había tenido el valor de decir. Dijo que la quería de una manera que pensó que ya no iba a sentir por nadie después de Alcira.
que se despertaba pensando en pasar por el rancho y se dormía recordando las pláticas en el corredor, y que si ella quería, él quería quedarse ahí, no como visita, no como trabajador, sino como compañero, como alguien que camina al lado sin jalar ni empujar, que carga junto cuando el peso aprieta y que agradece por tener a alguien con quien compartir el camino. No pidió matrimonio, no hizo promesa grande, porque los dos ya tenían edad y experiencia suficiente para saber que las promesas que importan son las chiquitas, las que se cumplen todos los días sin necesitar público. Lourdes escuchó con el corazón latiendo fuerte y respondió con la honestidad que había aprendido a valorar más que cualquier cosa en ese rancho. Dijo que también lo quería, que confiaba en él como no confiaba en casi nadie, que su presencia había sido remedio en los días difíciles y fiesta en los días buenos. Pero dijo también que tenía miedo, un miedo viejo de perder la libertad que había conquistado con tanto dolor, miedo de volver a ser la mujer que vivía en función de otro, miedo de que el amor le quitara lo que la soledad le había devuelto. Antenor escuchó todo sin interrumpir y después le tomó las manos con esas manos enormes que sabían ser delicadas cuando se necesitaba, y dijo que entendía cada palabra y que no quería cambiar nada en ella, porque era exactamente quien era lo que lo había hecho querer quedarse. Que la casa era de ella, la tierra era de ella, las decisiones eran de ella, y que él estaba ahí para sumar, nunca para restar. Y Lourdes le creyó, porque sus palabras tenían el mismo peso y la misma firmeza que sus manos tenían cuando ensamblaban madera sin clavo, seguras de sí, sin necesitar fuerza bruta. Antenor se fue quedando, despacito, como todo lo que era verdadero en esa historia. Primero una noche, después un fin de semana, después sus herramientas aparecieron en el corredor y sus camisas en el tendedero junto a los vestidos de Lourdes, y un día, doña Carmen comentó con naturalidad que el rancho ya tenía 2 dueños y que ya era hora de que Antenor dejara de fingir que todavía vivía en el pueblo. Los dos se rieron con esa risa de gente madura que sabe que la felicidad no necesita fuegos artificiales, necesita solo presencia y constancia. Rita ganó cuarto propio en la casa, el cuarto chico que Lourdes había arreglado al principio y que ahora tenía cortina florida, repisa con libros que Lourdes compraba en el mercado de usados y un colchón nuevo que Antenor trajo de la ciudad en la carreta. Doña Carmen aceptó que su nieta viviera ahí, porque sabía que Lourdes la iba a cuidar como si fuera hija. Y Rita floreció en ese rancho como las plantas de la huerta, con espacio para crecer y gente que le enseñara y el tipo de cariño que no exige nada a cambio más que ser aceptado. Un domingo por la tarde, casi un año después de que Lourdes hubiera llegado al rancho con aquella maleta gastada y el bolso al hombro, estaba sentada en el corredor con Antenor a su lado, los dos mirando el solar, mientras Rita jugaba a contar las flores del cantero del frente. Bonanza rumiaba tranquila en el potrero. El sol bajaba pintando el cielo de ese dorado que Lourdes ya conocía de memoria, el mismo dorado que la recibió el primer día, y el olor a pan de elote venía de la cocina porque doña Carmen había aparecido por la mañana con la receta y la terquedad de siempre. Lourdes miró todo aquello y sintió el pecho llenarse de algo que no cabía en ninguna palabra. La casa blanca con franja azul, las ventanas de madera hechas por Antenor, las flores de todos colores, la huerta verde al fondo, el jardín de hierbas perfumando el aire, la niña riéndose en el solar, el hombre callado al lado que era más presencia que cualquier ruido. Todo eso había salido de un pedazo de tierra abandonado que nadie quería, de una mujer de 55 años que nadie creía capaz, de una decisión que todo el mundo llamó locura. Antenor le preguntó en qué estaba pensando, y Lourdes respondió que estaba pensando en Fermín, en el viejo que amó esa tierra solo toda su vida, y murió creyendo que su sueño se iba a morir con él. Estaba pensando que tal vez él tenía razón en la nota, que la tierra no se rinde con quien no se rinde con ella, y que tal vez Dios tiene una forma extraña de acomodar las cosas, juntando gente que necesita un lugar con un lugar que necesita gente, en el momento justo, aunque el camino hasta ahí esté lleno de dolor y de duda,
y de noches que parecen no tener fin. Y fue en ese momento, con el sol poniéndose y el mundo entero pareciendo estar en paz, que Lourdes vio una figura parada en el portón. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con ojos cansados y una maleta chiquita en la mano. Estaba parada ahí sin saber si entraba, con esa postura encogida de quien ya recibió tantos rechazos en la vida que ya ni puede pedir que sí. Lourdes reconoció esa postura en el mismo instante, porque la había cargado en su propio cuerpo por años. Ese modo de hacerse chiquita para caber en los espacios que los demás dejaban, de pedir perdón por existir, de creer que no merecía ocupar ningún lugar. Se levantó de la silla y caminó hasta el portón con pasos sin prisa, porque esa mujer necesitaba sentir que no estaba molestando. Se detuvo frente a ella y vio en los ojos de la desconocida lo mismo que había visto en el espejo un año antes. Miedo mezclado con el último hilo de esperanza que la persona guarda escondido en el fondo del pecho para cuando ya no queda nada más. La mujer preguntó con voz baja si era ahí donde vivía la dueña del rancho, si era cierto que recibía a quien necesitara ayuda, si había un rincón donde pudiera quedarse unos días mientras se acomodaba. Lourdes abrió el portón entero y le dijo que pasara, que había café caliente en la cocina, que había cuarto con cama y sábana limpia, que había trabajo para quien quisiera y que nadie ahí iba a preguntar de dónde venía ni qué le había pasado, porque todos los que pisaban esa tierra tenían una historia, y ninguna historia era más pesada de lo que los hombros de quien la cargaba podían soportar con un poco de ayuda. La mujer entró, y Lourdes sintió en ese momento el peso y la belleza de un círculo que se cerraba. Ella había llegado ahí sola, huyendo de gente que quería quitarle lo suyo, y ahora le estaba abriendo la puerta a alguien que huía de lo mismo. El rancho que nadie quiso se había vuelto el hogar de quien más lo necesitaba, y la mujer que nadie creía capaz se había vuelto refugio de quien ya no tenía ninguno. Esa noche, después de que la mujer se bañó y comió y se quedó dormida en el cuarto, con el agotamiento de quien por fin se siente a salvo, Lourdes salió al corredor y se quedó mirando las estrellas. Eran miles, regadas en el cielo oscuro del campo, como semillas aventadas al suelo por una mano generosa que no se preocupó en contarlas. Antenor vino y se sentó al lado sin decir nada. Solo se quedó ahí, y los dos compartieron el silencio de la misma forma como compartían todo lo demás, con respeto y gratitud por tener a alguien al lado. Lourdes pensó en Osvaldo, y esta vez no sintió dolor. Sintió una nostalgia mansa, de esa que ya no lastima, que se vuelve compañía callada que uno carga sin peso. Pensó que él estaría orgulloso, que siempre supo que ella era más fuerte de lo que demostraba, y que si hubiera vivido más, tal vez nunca lo hubiera descubierto. Porque a veces uno solo encuentra su propia fuerza cuando ya no hay nadie que sea fuerte en su lugar. Bonanza mugió bajito en el potrero, como si estuviera de acuerdo, y Lourdes sonrió en la oscuridad porque esa vaca tenía más sabiduría que la mitad de las personas que había conocido en su vida. El rancho siguió creciendo después de ese día. Otras mujeres vinieron a lo largo de los meses, algunas quedándose semanas, otras quedándose más. Lourdes recibía a todas con la misma taza de café y la misma frase de que ahí había espacio y trabajo para quien quisiera. Enseñó a sembrar, a cosechar, a hacer queso, a secar hierba para té, a coser, a cuidar la tierra con las manos y a la gente con paciencia. Y cada mujer que salió de ahí salió diferente de cómo llegó, más entera, más firme, más parecida a quien siempre fue, pero nunca tuvo permiso de ser. La propiedad que el mundo olvidó se volvió referencia en toda la región, el rancho de Doña Lourdes, donde la tierra da de todo y nadie se va con las manos vacías, donde una vaca llamada Bonanza pasta tranquila y una niña llamada Rita corre entre los canteros aprendiendo el nombre de cada planta, donde un hombre llamado Antenor construye con las manos lo que el corazón dibuja, y donde una mujer de 55 años demostró que empezar de nuevo no tiene fecha de caducidad, que la vida no se acaba cuando el mundo dice que se acabó, y que la verdadera herencia no es lo que uno recibe, sino lo que uno hace con lo que recibió.
Y cuando le preguntaban a Lourdes cómo lo había logrado, cómo había transformado un rancho abandonado en un lugar tan lleno de vida, respondía siempre lo mismo con esa sonrisa tranquila de quien descubrió un secreto que no es secreto ninguno. Decía que fue un día a la vez, un asadonazo a la vez, una semilla a la vez, sin mirar para atrás, sin prisa de llegar, confiando en que la tierra responde cuando uno no se cansa de preguntar, y que nadie hace nada solo, aunque empiece solo. Siempre aparece una doña Carmen con pan de elote, un Antenor con morral de herramienta, una Rita con ojos de curiosidad. Siempre aparece alguien, porque Dios no deja solo a quien tiene valor de intentar, solo espera a que uno dé el primer paso, para mostrar que el camino ya estaba ahí todo el tiempo, esperando ser recorrido. Hay lugares que no encontramos por casualidad. A veces ellos nos encuentran exactamente cuando necesitamos ser hallados. Lourdes no compró solo tierra y paredes, compró la oportunidad de descubrir quién siempre fue, pero nunca pudo ser, y al restaurar ese rancho olvidado, no solo le dio vida a un lugar abandonado, demostró que todo nuevo comienzo, por más imposible que parezca, lleva dentro la semilla de la transformación, que la verdadera herencia no está en las cosas que recibimos, sino en lo que decidimos hacer con ellas. No está en huir del dolor, sino en sembrar en medio de él algo que dé fruto. Y sobre todo, está en entender que nunca estamos tan solos como pensamos, que siempre hay alguien dispuesto a apoyar a quien tiene el valor de dar el primer paso, de persistir cuando todo parece perdido, de creer que todavía hay tiempo. Lourdes construyó mucho más que un hogar. Construyó un legado de fuerza, de resistencia y de nuevos comienzos posibles. Y ese legado sigue vivo en cada persona que decide que merece más, que puede más, que es más de lo que las circunstancias intentaron hacerle creer.